Porque Dios, Aleluya. hasta este momento nos ha guardado. Grande ha sido Dios. Y nos ha permitido, hermanos, reunirnos en este lugar para darle alabanzas al Señor. Amén. Para, hermanos, esos frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, usted hoy en día, desde que vio, hermanos, que ese sol empezó a alumbrar, usted dispuso este día para dárselo al Señor. Amén. Para darle esa alabanza a Dios, hermano. Yo no sé que quizás a usted le ha pasado, pero desde que amanece, usted anda meditando qué alabanza le va a dar al Señor. Pero en mí ha pasado, hermano, y he andado meditando, cantándola, de modo que no se me olvide, porque lo que a Dios le damos es algo especial para el Señor. Usted sabe, hermanos, que Él nos hizo para alabanza de su nombre. Dios bendiga a los que nos hemos acercado. Bendiga a mis hermanos ancianos. Hermanos, y los que no han podido acercarse, el Señor les bendiga en gran manera. Dios conoce los atrasos. Quizás nosotros los pudimos acercar ahora, el día de mañana serán otros. Pero esto es así, hermanos. La obra del Señor, hermano, el camino del Señor es como el mar, que en unas horas está de llena y en unas horas está de vacianta. Y así es en el camino del Señor. Un día usted va a ver lleno este lugar y otro día lo va a ver vacío. Pero esto es así, ¿verdad? Porque todos quisiéramos tener el tiempo, pero no podemos. Pero más los que Dios nos permite el tiempo nos hemos acercado. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Fíjense que me siento afligido. Porque yo siempre digo, hermanos, que cuando usted y yo nos acercamos a este lugar, queremos alimentarnos. Queremos oír palabra de Dios. Y esto, hermano, es una aflicción que llega, yo creo que a todo hombre que habla de la palabra de Dios, hermano, porque no quiere hablar de sí mismo, sino de que el Dios Todopoderoso que nos tiene en este lugar. Bendito sea Jesús. Hermano, y usted viene sediento. Hermanos, yo había dispuesto este día para escuchar, pero estamos, hermanos, para obedecer la voz de Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a meditar en la palabra del Señor. Busque el libro de Juan, hermanos, en su capítulo 1. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 14. Mire qué hermosa la palabra que Dios nos tiene. Amén. Cuando ya lo tengamos todos, me dice un amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, le damos lectura. Y dice la letra así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor, hermanos, conoce su vida, conoce mi vida. Y Dios, hermano, es el que nos sostiene con su mano poderosa. Y ahora en día, hermano, Dios nos ha enviado esta palabra para que, hermano, nos regocijemos bajo la gracia de Dios. Hermano, porque lo que Dios hizo por usted y por mí, hermanos, no tiene precio. Decía un hermano, Dios les bendiga, hermanos caros. ¿Por qué les decía caro? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Por eso él decía, Dios les bendiga, hermanos caros.
Porque nosotros no valemos cualquier cosa, hermanos. Valemos la sangre de Jesucristo. Quien, hermano, vino a dar su vida por usted y por mí. La Escritura dice, hermanos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si vemos por la palabra del Señor, desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Hermano, y el verbo dice, era Dios. Es decir, hermano, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero este Espíritu nadie lo podía ver. Entonces, el verbo es la palabra de Dios. Hermanos, y cuando Dios empieza, hermano, a formar las cosas de la tierra, hermano, y hizo al hombre, pero, hermano, la Escritura no me dice que Adán podía ver a Dios, sino que solamente escuchaba la palabra de Dios. Entonces, hermano, y dice, hermano, que estos solamente obedecían a la voz de Dios, hermano, la cual, hermano, ahora usted y yo escuchamos la voz de Dios y nosotros no le podemos ver. Pero podemos contemplar y sentir el mover del Espíritu Santo, hermano, las caricias de Dios. Entonces, por las obras que Dios hace, podemos ver el poder de Dios. Hermanos, y dice, hermanos, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios, hermanos, nadie le podía ver, pero los hombres, hermanos, podían escuchar la voz de Dios. Y mediante escuchaban la voz de Dios, hermanos, estos hombres, hermanos, estos hombres se regocijaban y obedecían lo que Dios, el Dios eterno, les decía, hermanos, y esto se apegaban al mandato del Señor. Hermanos, porque según la Escritura, hermanos, estos hombres no podían, hermanos, ver a Dios, porque estos hombres caían muertos, hermanos, porque ¿quién, hermano, puede contemplar el rostro del Señor? Y si dice que es más brillante, hermanos, como los rayos del sol. Porque allá en Isaías, en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, hermanos, contempló a aquel que estaba sentado en el trono, pero dice que lo veían de espaldas. Hermano, y dice que contemplaba su rostro como los rayos del sol, sus ojos como llama de fuego y su voz, hermano, de estruendo de muchas aguas. Mire cómo lo declara Juan, hermanos, en aquella visión. Pero, hermanos, dice, hermanos, que en el principio era el verbo, que era la palabra de Dios, hermanos, sobre todas las cosas. Y el verbo era Dios. Hermanos, y en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que usted contempla fue hecho por Dios. Los cielos, el firmamento, hermano, las plantas, los árboles, fue hecho por Dios. Y el hombre fue hecho por Dios. Hermanos, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada lo que ha sido hecho fue hecho. Cualquiera puede confundirse. Pero sin Dios nada podía hacerse, sino que Dios empezó, hermano, dijo, voy a hacer una tierra, hermano, y separó las aguas de las aguas, y empezó, hermano, a expandir todo, hermano, aquellas tinieblas, y empezó a hacer la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Si usted le pregunto, hermano mío, ¿cuál es la lumbrera mayor?
Porque tenemos que tener conocimiento de esto, hermano. Se mira sencillo, pero, hermano, cuando Dios dijo hagamos la lumbrera mayor, se estaba hablando de aquel sol que ilumina, hermano, todo el mundo entero. Y la lumbrera menor, hermano, estaba hablando de la luna, que es la que ilumina en la noche. Gloria al Señor. Y dice, hermano, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, ¿por qué me he ido hasta el principio de las cosas? Para que vayamos entendiendo que no hay otro Dios sobre todas las cosas, sino solamente Jesucristo. Entonces dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, hermanos míos, que el hombre que no tiene a Cristo está muerto. ¿Verdad? Porque por la palabra así lo dice. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si Dios ilumina al hombre, le da vida. Porque el hombre apartado de Dios está muerto en pecado. Hermanos, y dice, y dice, era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Usted sabe, hermanos, que usted entre medio de este mundo, usted es una luz, la cual anda en medio de tinieblas, hermanos, pero, hermanos, quizás a muchos nos cuesta y nos avergonzamos de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil ahora en día. Dios bendiga a mis hermanitas. Porque para ellas es más difícil, hermanos, que ellas se puedan, hermanos, sostener esa señal de autoridad. Porque ellas son las que son más criticadas. Porque el mundo, hermanos, que no comprende, hermanos, dicen, ahí vienen esas hermanas, hermanos, como hay una palabra que ellos usan, hermanos, que les dice, hermanos, a estas hermanas faldudas, no sé cómo es que les dicen, pero, hermanos, las discriminan en una manera, pero usted anda como luz en medio de tinieblas, representando la luz de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, porque dice la Biblia, hermano, dice aquí en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito sea el Señor. Y en este, hermanos, dice el versículo, hermanos, 8. Dice, relata, hermano, de Juan, hermano, pero, hermano, lo que dice, hermano, que dice, y un hombre enviado de Dios, el cual llamaba Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora en día, hermanos, todo predicador, hermanos, que se habla de la palabra, da testimonio de la luz, hermanos, la cual es Cristo, y está, hermanos, anunciando el evangelio de Jesucristo. Más adelante, hermanos, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Oiga bien. Hermanos, cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hermanos, había, hermanos, que solamente el pueblo solamente podía contemplar y oír la palabra de Dios, el cual nadie había visto a Dios. Pero era necesario
hermanos, que aquel verbo fuera hecho carne, porque hubo un tiempo que ya no bastaba, hermano, que solamente oír la palabra de Dios, sino que Él tenía que venir para que tal vez así creyesen, hermano, viéndole personalmente. Entonces aquel verbo fue hecho carne. Dice la Escritura, hermanos, que dice: en aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Isaías habla, hermanos, que había, hermano, en aquel tiempo, porque Dios, hermanos, había visto que la maldad del mundo se había incrementado, y los poquitos que se guardaban para Él, hermano, estos eran vituperados, eran, hermanos, estaban, hermanos, siendo castigados por Dios, los oprimían, hermanos, porque estos se guardaban para Dios. Entonces Dios dijo, hermano, en una ocasión, dijo: ¿y ahora qué hago aquí? Dijo el Señor. ¿Y ahora qué hago aquí? Hermanos, Isaías 52:5. Tome apunte, hermanos, porque esto es necesario. Quizás no lo quiera leer en el momento, pero en un momento en su casa, hermano, lo puede hacer. O quiere también leer conmigo. Porque, hermanos, porque yo no vengo a hablarle mentiras, sino que vengo a hablarle palabra de Dios. A lo que usted me diga amén, tiene que estar seguro, hermano, y testificado. Dice la Biblia que no, hermano, nosotros tenemos que ver y contemplar para darle una respuesta certera. Isaías 52:5 dice: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. En aquel tiempo se había dado a conocer como Jehová de los ejércitos. Y dice, hermano: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, oiga, dice el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Le decía, hermanos, y se la hacía llegar al pueblo de Israel, para que, hermano, ellos ya tuvieran una anticipación y que, hermano, y se preparase, para que el Señor a nadie agarra por sorpresa. Dios, hermano, envía la palabra antemano para cuando Él llegue, crea, hermano, en lo que Él ha dicho. Pero, hermano, y dice, por esta causa, dice, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Aquella luz verdadera, lo que habla el Evangelio de Juan, dice, hermano, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Es lo que testificaba Juan, hermano, y daba a conocer. Y dice, hermano, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es lo que llegó a predicar Juan, hermano, cuando estaba en aquel desierto. Y dice, hermanos, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, decía Juan. Pero el mundo no le conoció. Aquí había un misterio, porque, hermanos, Israel esperaba a un Mesías que viniese a pelear con espada.
a un Mesías que los viniera a libertar, hermanos, con espada, hermanos, y que matara, sacase, hermanos, derramase sangre, hiciera matanza, pero, hermanos, no creyeron porque como era nacido de una mujer, hijo de un carpintero, el cual, hermano, hizo dudar a ellos. Pero se olvidaron de la profecía que dio, hermanos, por medio del profeta, hermanos, Isaías. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, le dijo Juan. Les hacía memoria de lo que había hablado, hermanos, quizás 700 años atrás. Hermanos, y le dice, pero el mundo no le conoció. Porque si vemos por Isaías, hermanos, el versículo capítulo 53 en adelante, dice que lo hizo con aspecto alguno para que le deseasen. Es decir, hermanos, que Jesucristo, había una diferencia entre todos. Hermanos, por eso no le conocieron, porque Jesucristo venía con humildad, venía, hermanos, dándole amor, haciendo, hermanos, sacando al oprimido, hermanos, dándole libertad al cautivo, pero estos no creyeron, hermanos, aún con lo que veían con sus propios ojos. Y dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es lo más hermoso. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Biblia, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué bienaventurado es usted. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo hizo, hermano. Y dice la Biblia que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él vino, hermano, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, hermanos, que usted y yo no teníamos participación. Quiero, hermanos, que entendamos el mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque aquel verbo, aquella palabra tuvo que hacerse carne, hermanos, para venir a quitar lo que estaba, hermanos, limitando que usted y yo entrásemos a esa promesa. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por eso dice, en el principio era el verbo, aquella palabra que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Tuvo que, hermanos, cumplirse y hacerse carne conforme al hombre que Dios había creado en el principio. Y dice, hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no dice a los que creen en los nombres, sino que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le damos gracias al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que usted y yo tenemos, hermano, lo quisiera tener el mundo entero, pero esto no lo alcanzan a entender, porque esto no es para todos, sino que esto es para el que Dios tiene misericordia. Porque el evangelio, dijo Pablo, no es para el que quiere ni corre, sino para el que Dios tiene misericordia. El evangelio no es para aquel, hermanos, que viene un momento, hermanos, y quiere tener vacaciones. Esto no es, hermanos, decía uno allá, no es nido de gallinas, que hoy se sube, mañana se baja. Este evangelio
desde que usted lo toma hasta que corona su carrera. Entonces la Biblia nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, y dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, le dice, hermano, aquel bautista llamado Juan. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Hermano, porque el pueblo de Israel vio el poder de Dios, vio la gloria de Dios, hermano, porque, hermano, a Dios no le costaba sanar, hermano, al paralítico, a Dios no le costaba darle vista al ciego, hermano, esa era la gloria que aquel pueblo veía. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero sabe, hermanos míos, que ¿por qué no le creyeron? Veamos lo que dice Isaías 11. Isaías capítulo 11. Un versículo solamente. Vea lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Detengámonos ahí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, hermanos, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Usted sabía que la descendencia de David fue exterminada por completo? Hermanos, porque Satanás no quería que naciese el Mesías. Hermanos, y de un tronco seco, ¿quién se puede imaginar que retoñase? Algo que ya está seco, ya está podrido, pero ahí está ese tronco. Hay una, hermanos, reflexión en esto, que quizás el tronco podía estar cortado, pero las raíces estaban vivas. Y de allí salió, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Hermanos, de algo que quizás usted y yo, hermano, ya perdió las esperanzas, pero de allí sale de la nada, sale algo vivo, el cual viene a dar vida, hermanos. Por eso, hermanos, cuando llegaron aquellos varones, allá, hermanos, aquellos, dice la Escritura, aquellos magos, preguntando, ¿dónde ha nacido el niño? ¿Dónde está el niño? Le dice, ¿verdad? ¿O dónde ha nacido? Hermanos, y estos se estremecen. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no esperaban que sucediese, hermano, lo que estamos hablando y lo que estamos viendo usted y yo. Hermanos, y dice que se estremeció todo Jerusalén, hermanos, porque al oír esto, hermanos, que había nacido un niño, el cual, hermanos, dijo Isaías que un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, hermano, gloria al Señor. Mire cuántos nombres, pero esto es uno solo, el cual es Jesucristo, el cual usted y yo hemos creído. Bendito sea el Señor. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne
y habitó, hermanos, entre la multitud, el cual vieron su gloria. Hermanos, y estos no creyeron. Y aún el mundo entero no cree, hermanos. Y aún el mundo entero, usted, hermano, y a mí nos dicen, Jesucítalos, Jesús solos. Sí. Porque solamente creemos en un solo Dios. Aleluya. El cual la Biblia dice que Él es el principio de todas las cosas. De Dios. No hay otro Dios, hermano, bajo el cielo, hermano, dado a los hombres, el cual podemos ser salvos. Sí. Sino solamente uno. Allá en Apocalipsis dice, hermano, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin de todas las cosas. El primero y el último. Amén. Allá en Isaías 42, el 8 dice, hermano, yo Jehová, este es mi nombre. Y no daré mi alabanza ni a escultura. Oiga bien, porque lo que usted ha venido a darle al Señor solamente es para Él. Solamente es para Dios. El cual, hermanos, usted y yo no teníamos participación en esto. Pero Dios es tan grande, hermanos, y misericordioso, que vino, hermanos, a su propia nación. Pero estos estaban más ciegos. Estaban, hermanos, el cual estaban cegados. Tenían ojos, pero no podían ver. Tenían oídos, pero estos no podían escuchar la verdad. El cual usted y yo estamos escuchando la palabra del Señor y creemos que esta palabra es verdad, hermanos. Esta palabra es verdad y vida eterna. Dios nos insta a cada momento a que sigamos adelante, hermanos, porque el favor que Dios ha hecho con usted y conmigo no lo puede hacer ningún hermano. El favor que Dios ha hecho con usted y conmigo, quizás usted puede recorrer el mundo entero y anduvo en el mundo deleitándose y quizás lo recorrió de punta a punta, pero no halló, hermanos, a alguien que hiciese el favor que Dios hizo por ustedes. El cual un día el Señor, hermanos, llegó a su vida, hermano, y lo llamó a la luz admirable. Y el Señor le dio, hermano, lo que estaba, hermanos, si el Satanás le había robado a usted, el Señor se lo ha regalado. Porque Satanás, hermano, sabe que él solamente lo quería para matarlo. Satanás lo quería para destruirlo y aún lo pide. Porque Satanás día a día, hermano, nos acusa. Y Dios quiere que nos guardemos. Porque Él quiere que entre usted y yo haya discusiones. Satanás quiere que entre usted y yo, hermanos, estemos día a día, estemos en problemas. Y no nos hemos dado cuenta que la lucha no es entre nosotros. ¿Sabía usted eso? Que Satanás, hermano, él quiere que entre usted y yo haya discusiones, que haya contienda. Pero sabe una cosa, hermano, la lucha no es entre nosotros, es contra Satanás, contra potestades, hermano, el cual Dios quiere que nos guardemos. Que no haya tinieblas en nosotros. Hermanos, porque Dios vino a hacer algo tan precioso, el cual usted estaba en tinieblas, así como yo. Usted y yo estábamos en una oscuridad, el cual, hermanos, dice la Biblia que nadie daba ni siquiera un centavo. Sí, hermano, sí. El cual nadie, hermano, dice que estábamos, hermano, en lo más vil, en lo más, hermanos, que nadie quiere, sino, hermanos, que Dios no vio eso. Dios vio, hermanos, que ahí había un hombre que le va a adorar en espíritu y en verdad. Gloria a Dios.
Eso es lo que Dios había visto, que haya adoradores que le adoren, aleluya, día y noche, que estén meditando que hay un solo Dios y que para Él es la honra y la alabanza. Sí, Señor. Eso es lo que Dios había visto. Por eso aquel verbo fue hecho carne, hermano, para que usted y yo ahora estemos en este momento alabando al Señor. Sí, amén. Y seamos participantes de la gloria de Dios, participantes del poder de Dios, porque usted y yo, hermano, Dios nos ha dado poder y autoridad en vuestras manos. Solo falta que usted y yo lo practiquemos, hermano. Si usted le dijo al Señor, si le dijeres a este monte, muévete de aquí para allá, Él lo va a hacer, porque si usted y yo tenemos fe, hermano, lo vamos a lograr. Sí, amén. Pero hermanos, es necesario abrirle el corazón a Dios y que Dios actúe en nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia que Juan daba testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, decía Juan. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan reconocía que él no era digno de atar ni siquiera la correa del calzado del Señor. Juan se sentía pequeñito ante la presencia del Señor. Aun cuando Jesucristo llegó a él para que se cumpliese la escritura, hermanos. Hermanos, dice que tú vienes a mí en vez de yo ir a ti. Oiga bien como Juan decía, pero Jesús le dijo: deja esto, que es necesario que se cumpla toda la escritura. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, Dios nos hace memoria del favor que Él hizo. Porque en una ocasión, hermanos, Jesucristo andaba por una ciudad y una mujer daba voces tras de él y le decía: Maestro Jesús, mi hija es atormentada por un mal espíritu, no la deja dormir. Pero el Señor le dice: no es lícito, oiga bien, porque esta mujer era una mujer gentil. No es lícito que yo le quite la palabra a la casa de Israel y se la dé, les decía, a los perrillos. La escritura dice: no es lícito que darle el pan. Pero ¿cuál es el pan? Es la palabra de Dios. Aleluya. Porque yo he venido, le digo, yo he venido a las ovejas perdidas, las cuales era el pueblo de Israel que estaba perdido en el pecado. A la casa de Israel, hermano, el cual el Señor le dijo: yo he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como estos, hermanos, amaban más las tinieblas, por eso Jesucristo estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Sí. Pero vosotros, hermanos míos, dice más, todos los que le recibieron. Quizás, hermanos, en un momento cuando nos hacían el llamado, porque como hay muchas denominaciones y hay unos que les gusta la música, yo le aseguro, hermanos, que nos costó, hermanos, reconocer que solamente en Jesucristo está la salvación. Y nos fuimos, hermanos, duros. Pero, hermanos, que le aseguro que si en este lugar se usaran esos instrumentos, Dios guarde, este lugar no cabieran.
Pero como le cantamos al Señor a pura esfuerzo de nuestra voz, hermanos, que estos climas nos tienen todos, hermanos, fónicos. Y el hermano que está presidiendo aquí en este lugar, hermano, lo hace con toda carisma, con todo amor. Pero si usted y yo hemos venido espiritualmente, nos estamos durmiendo. Gloria al Señor. Pero, hermanos, a Dios es de darle lo mejor. Dice la Biblia que desde que entremos por esa puerta, con acción de gracia, con alabanza. ¿Por qué, hermano? Porque dice que para alabanza de su nombre nos hizo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, lo que nos limitaba para una salvación, hermano, Jesucristo tuvo que, hermano, despojarse de su reino. Hermano, lo que habla allá, hermano, lo que le dijo el apóstol Pablo, hermano, que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma semejante al hombre, hermano, lo que habla Juan 1:14. Es verdad, hermano, sí. Dice, hermano, y se hizo hombre, se hizo carne, para el cual humillarse hasta lo sumo, hasta lo último. Es verdad. Porque yo le aseguro, hermano mío, que si a usted le escupe en la cara de guarde, saca el viejo hombre. Al Señor lo bofetearon. Es verdad. Y usted, hermano, con solo que nos digan una indirecta, usted brinca. Sí, hermanos. Por Dios de los cielos, mire lo que hicieron con Jesucristo. Lo humillaron, lo bofetearon, lo escupieron, hermano. Y dice, hermano, que aún se doblaban sus rodillas burlándose de él. Es verdad. Nosotros no resistimos eso, hermanos. Nosotros no aguantamos eso. Dios guarde, hermano, capaz no duerme en su casa pensando por qué. Si usted es el que más se acerca a la iglesia, ¿y por qué? Aleluya. Quiero decirle, hermano, si usted entre más se acerca a Dios, Satanás más lo va a perseguir. Es verdad. Este camino, hermano, no es fácil. Pero había una discusión entre unos hombres y estos se preguntaban y decían, ¿quién será más grande en el reino de los cielos? Había una disputa entre ellos. Y quizás entre nosotros, unos nos esforzamos más, otros menos. Y unos nos sentimos más grandes y otros más pequeños. No de estatura, hermano. El cual, hermano, habían estos hombres, pero Jesucristo les dio una enseñanza muy hermosa. Y puso un niño entre ellos, ¿verdad? Sí, amén. Y el que no se humillare como este niño. Bendito sea Dios. Oiga bien. El que se humillare como este niño, este va a ser grande allá, dice. Dios quiere que nos humillemos, iglesia. Amén. Humillarse es una de las cosas más hermosas. Pero como somos carne y andamos quizás carnalmente, y decimos, yo he sacado el carácter de mi abuela. Gloria al Señor, Dios nos ayude. Todos tenemos carácter y somos diferentes. Pero con la ayuda de Dios, hermano, lo podemos lograr. Gloria al Señor. Pero Dios, hermano, quiere que reconozcamos lo que Él hizo. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre. Y mire, hermanos, para venirlos a dar lo más hermoso que usted y yo estamos disfrutando. Gloria al Señor. Porque allá en el mundo es lo que disfrutan es pasajero.
Allá sufre el hombre y busca respuesta y le dan respuestas vanas. ¿Verdad? Pero usted en el camino del Señor sufre, pero Dios le da una respuesta certera. Amén. Una respuesta que conforta su alma. Gloria a Dios. Aunque tenga dificultad, pero Dios lo alienta. Sí, amén. Dijo Isaías, el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, Amén. porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, un mensaje corto, pero quiero, hermanos, que nos gocemos, Amén. Gloria a Dios. porque yo quisiera implantarle, hermano, lo que yo siento, pero no se puede. No se puede. ¿Por qué, hermano? Porque esto tiene que usted abrirle el corazón al Señor. Amén, así es. Saben que por allá me decían que yo solo era peladiente. Tanto, hermano, lo conocían. Mire, hermano, pero es que al mal hay que hacerle el bien. Aleluya. Y esto es lo que cuesta. Pero, hermano, la voluntad de Dios es grande. Amén. Y Dios quiere que hagamos la voluntad de Él. Amén. O sea que hay que hacer mucho, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermano. Amén. Quizás hasta aquí yo me voy a limitar. Amén. Porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Aleluya. Porque ya siento que, hermanos, se me están durmiendo. Gloria al Señor. Así, hermanos, que hasta aquí van a ser mis palabras. Pasa, mi hermano. Dios les bendiga a todos y sigamos adelante. Dios les bendiga.